de economía, decís que hay una tendencia, por lo menos hasta ahora, descendente en la inflación, ¿no? Sí, en general todavía, como te decía antes, alimentos viene bastante tranquilo, pero además se suman algunos otros precios, incluidos alimentos, donde la baja del impuesto país también está colaborando. Por ejemplo, la semana pasada se conoció, ¿no?, los datos de precios mayoristas, donde los importados no solo no crecen, a pesar del 2% del Cronenbeck, sino que vienen bajando. En lo que va del año solo subieron 6%. Y acá es un combo de el hecho de que el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial es 2, pero además que se está normalizando el comercio exterior. O sea, el año pasado, los últimos meses del año pasado, habían productos que tenían componente importado que no había o había desabastecimiento, y eso obviamente termina traduciéndose en el corto plazo en que hayan precios que van subiendo, y cuando se normaliza, en general en Argentina estamos acostumbrados a que quedan quietos, no que bajan nominalmente. Bueno, ahora estamos viendo algunos productos no generalizados que han logrado bajar, de ropa, de algunos electrodomésticos y algunos alimentos también no perecederos que vienen con precios más bajos. Obviamente están acompañados de otros que suben, y sobre todo en el IPC lo que tenés son los precios de servicios que venían atrasados de los años anteriores, que mes a mes aumentan más que el promedio, están recomponiendo, y esos son los que suben el promedio, y eso pasó también en el mes de septiembre, ¿no? Ese 3,5, donde el componente de servicios en promedio era 4,8 y el componente de bienes era más bajo. ¿Vos tenés precios que bajan nominalmente? Sí. ¿Qué precios? Tenemos algunos productos de ropa que van entrando, algunos productos enlatados, de alimentos, algunos electrodomésticos. ¿Eso que es importado por la baja del impuesto? Es una mezcla, muchos tienen componente importado, otros son bienes que compiten con lo importado y otros son bienes que tienen partes importadas a las cuales muchas veces no sabían qué precio ponerle el productor, porque en definitiva no sabía si iba a tener ese producto o a qué tipo de cambio iba a pagar esa importación. Y creo que está ayudando también que en las últimas meses no solo que hay un cronograma nuevo de pago de importaciones que se cumple, sino que se fueron adelantando los pagos de importaciones. Ahora la mayoría de los productos se pagan a un mes, y todo eso permite dar más certidumbre también en toda la cadena, ¿no? Porque uno tiene menos incertidumbre sobre lo que valen las cosas y puede setear, porque es muy difícil en los contextos inflacionarios tener claro cuánto valen las cosas, se pierde la referencia, y eso es válido para todo el proceso productivo y termina generando una dinámica más negativa, a veces de inflación y a veces de nivel de precios, ¿no? Son los dos temas que juegan en estos contextos. Ahí de vuelta aparece la otra parte, que es reactivación. ¿Qué ves en eso? Bueno, los datos de actividad a nivel agregado son medio demorados, ¿no? El último dato que tenemos es del estimador mensual de actividad económica, es del mes de julio, que dio una mejora mensual desestacionalizada bastante grande, de 1,7. Los datos que tenemos de agosto y septiembre son un mix, pero que todos marcan que los niveles de actividad están parecidos a julio, en algunos casos un poco arriba, no un aumento mensual tan fuerte como julio, pero sí que están empezando a recomponer. De hecho, el otro día salieron los datos de la CAME, de la producción industrial o del rubro pymes, no solo industrial, que tuvo un aumento desestacionalizado. Ahora, cuando comparamos contra el año pasado, contra el mismo mes del año pasado, sí, en general, casi todo está por debajo, salvo algunos sectores, porque, bueno, comparamos contra un trimestre, sobre todo de pleno plan platita, donde el gobierno gastó e inyectó dinero en la economía para intentar que el consumo de la gente que se quería sacar los pesos encima, bueno, impulsar un poquito la actividad de corto plazo, ¿no? Así que esa comparación obviamente está sesgada y da negativo. Algunos sectores mucho más negativos, otros ya no tanto, ¿no? Es bastante desparejo eso. ¿Imaginás una recuperación significativa? Mira, yo la veo, tal vez cuando preguntaban la forma, decíamos pipa de Nike, la pipa de Nike, que es una caída muy fuerte al principio, muy marcada, pues una recuperación suave. Nosotros nos imaginamos eso, obviamente no es lineal, no es pareja y no todos los meses es exactamente de la misma manera, pero eso es un poco lo que imaginamos y que en definitiva es lo que permite que la economía el año que viene en promedio esté arriba y que el año termine más parecido a los niveles de fines del año pasado. Eso, obviamente, si es lento, la gente no siente de repente que está mucho mejor, porque venís de una caída muy fuerte al principio, como decíamos, sobre todo la última parte del año pasado, principio de este año, donde fue bastante abrupta la caída de la actividad y sobre todo el consumo. Cuando uno mira las componentes del PBI en volumen, lo tratamos de separar de los precios,
lo que tuviste el año pasado es que para lo que era el comportamiento de la actividad, el consumo estaba muy por arriba, crecía más rápido, que no es lo habitual. En general, el consumo privado y el PBI se mueven muy parecido. Eso tiene que ver con el plan Platita. Y es la contracara de la caída más fuerte que hubo este año en el consumo de la gente respecto de la actividad. Porque tenés doble, ¿no? Aquel que todavía puede consumir, que tiene el resto, ya compró una heladera, compró un televisor, quería sacar los pesos encima y hoy tiene otra mirada, de repente está pensando de otra forma y no consume tanto. Y hay otros, obviamente, que no pueden consumir o que no llegan por la caída de ingresos que tuvo, ¿no? Los salarios que quedaron muy atrasados respecto a la inflación, que se están recomponiendo. Los datos, por lo menos, las distintas fuentes de información de salarios marcan que desde abril, en general, los salarios mes a mes están empezando a hablar en inflación, pero están todavía en niveles muy bajos. Y eso obviamente te pone un coto a lo que es la recuperación del consumo. Si estuviéramos en un café, yo le preguntaría directo, no puedo, estando al aire, no corresponde. ¿Le está saliendo? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Lo que hay que mirar no es cómo estamos hoy respecto de cómo querríamos estar, que está claro que la respuesta es obvio. Estamos lejísimos de donde querríamos estar, estamos lejísimos de estar bien, pero la realidad es que los economistas, y de hecho yo cuando doy clase en la facultad a los chicos que les doy teoría macroeconómica, lo primero que les digo es hay que tratar de evaluar muy bien desde dónde partimos, cuáles son lo que se llama restricciones, o sea, qué herramientas tenemos para resolver los problemas, porque si no, obviamente uno es facilísimo. ¿Y cuáles son las herramientas y cuáles son los distintos resultados posibles, ¿no? Es muy difícil hacer lo que se llama contrafáctico, qué hubiera pasado si, pero la realidad es que la dinámica económica era muy complicada. Si no, hay que pensar en cada uno de los argentinos, tendría que ponerse a pensar cada uno qué hubiera hecho el año pasado, qué quería hacer, y lo veíamos en el comportamiento, ¿no? Cada vez que hay una elección, récord de venta, de volúmenes de venta en supermercados. La gente agarraba latas de atún como si estuviéramos preparándonos para una guerra, ¿no? O para un tsunami, o para un terremoto, o un huracán. Guardábamos latas de atún, paquetes de aceite, compramos viajes que no sabíamos si íbamos a hacer, en cuotas, etcétera. Nos queríamos sacar los pesos de encima. Comprábamos dólares, el que podía, el dólar oficial, poquito lo compraba. El importador que podía acceder a una autorización para importar, cualquier cosa importaba que tuviera componente importado al dólar oficial, después no lo pudo pagar ese dólar oficial porque no había más dólares. La economía estaba en una dinámica muy complicada en términos de inflación, en la caída de la actividad, porque además ya veníamos cayendo básicamente desde mediados del 2022, más allá del rebote del plan Platita, no había insumos, había problemas de energía, precios totalmente desalineados. La crisis con las prepagas tenía que ver, y obviamente estamos pagando los consumidores en los platos rotos, el atraso que había habido en los 4 años anteriores. Y sobre todo, un problemón, que es que el gobierno tenía un déficit muy grande, 5 puntos del PBI, y en realidad si sumamos intereses el año pasado cerró en 6%, que si seguía de esa manera significaba que tenía que seguir viendo cómo financiaba ese gasto. No había manera de seguir consiguiendo deuda y había que emitir. ¿Qué iba a pasar con la dinámica inflacionaria si seguía inyectándose pesos en la economía? Entonces, dado eso, creo que el gobierno logró el primer objetivo, que fue primero desanclar la expectativa del riesgo de hiperinflación. Fue lo primero, era la pregunta que nos hacían acá todos los días. Y la segunda, empezar a generar expectativa de que la inflación va a bajar, cosa que empezó a ocurrir, pero que la gente crea que este proceso va a seguir. ¿Y eso por qué ocurrió? Básicamente porque el gobierno atacó por primera vez después de bastante tiempo las causas de la inflación, que eran el déficit fiscal y la necesidad de financiamiento del gobierno. Eso se logró el primer mes, al principio con dudas, al principio obviamente con lo que el gobierno tenía disponible, pues se fue reorganizando y hoy hay una creencia que el gobierno va a lograr esa meta. Por supuesto que es muy dura, a nadie le gusta bajar el gasto. Al principio se subió el impuesto país, ahora volvió para atrás. Es dificilísimo, el país sigue con una carga tributaria muy alta. Bueno, el gobierno presentó ahora para el año que viene el proyecto de presupuesto para el año que viene, donde plantea que va a seguir con esa idea del equilibrio fiscal. Vamos a ver las negociaciones. Creo que eso va a ser un paso importante también para generar expectativas para el año que viene. Y la otra es no solo bajar la expectativa de inflación, sino empezar a resolver parte de los problemas de lo heredado. Porque los déficits pasados no es que desaparecen. Resuelvo el problema del déficit y ya está. Resolvimos los problemas. No, porque en definitiva toda la emisión pasada quedó en el Banco Central. Quedó en esos pesos que el Banco Central trataba de ir sacando de parte de la economía, las famosas LELIQ, que ahora pasaron al Tesoro, que es lo que la presidenta de alguna manera le dijo a Milei. Pero para que desaparezca esa deuda, en realidad vos tendrías que tener superávit para comprar la deuda o incumplir contratos y hacer que esa deuda se achique.
que eso es algo que ha traído enormes consecuencias negativas Bien. en Argentina. Lo hemos hecho muchas veces. La última vez, la gran quita fue la del 2005, ¿no? El default, y que se cerró en 2005-2010 con una quita de 75%. Después nadie nos quiere prestar. Entonces, esas soluciones, digamos, no son Bien. una solución. Qué buena sos explicando. Bueno, gracias. Debe estar bueno tomarla. ¿Qué, ¿enseñás macroeconomía? Sí, bueno, la carrera de economía, también en otros lugares a no economistas, Bien. pero... sí. Pero ya aprendí esto. Hay que evaluar de dónde se parte y cuáles son las restricciones. Claro, ¿qué y después herramientas ver los tiene el escenarios gobierno? posibles. ¿Ves? Pero Si no es facilísimo, digamos, yo sentada ¿Para qué acá puedo decir facilísimo? muchas Yo no entiendo. cosas. Claro. La realidad es que, aparte, un gobierno nacional no Sí. decide, es el Poder Ejecutivo, tenés un Congreso, de hecho lo vivimos con los Sí. vetos la vez pasada, y después está la discusión, que creo que es interesante en el Congreso, de si queremos aumentar el gasto en algún rubro, qué otro gasto se va a bajar, y no pretender aumentar el gasto, que es, digamos, siempre el bueno es el que aumenta el gasto y el Obvio, malo es el que dice... obvio. Bueno, no, o te subo un impuesto, o no te puedo aumentar este gasto, o No hay vuelta. a otro... De algún lado tiene que salir, ¿no? Exactamente. Bueno, un placer verte. ¿Cómo te sigue la gente en las redes? @Mary Castiglioni o @CIT Economía, que es nuestra Ahí está. consultora, Placer. donde, bueno, seguimos la inflación, entre Ah, otras bueno. cosas. Placer verte. Gracias. Gracias. Ya sé que me estoy corriendo la... ¿Sabe que vi la... ¿Usted compra lata